Me arrojaron a una arena con el depredador más aterrador. Puedes quedarte con mi planeta entero si domas a esta bestia. La emperatriz se rió mientras mi sangre goteaba en la arena. Para ellos, era un juego. Esperaban mi muerte, pero decidí romper su sistema y jugar con mis propias reglas. Iluminada únicamente por la fría luz de la luna que se filtraba a través de altos ventanales, la arena del Palacio de Rosella parecía un antiguo anfiteatro, pero con una grandeza alienígena que ninguna estructura humana podía igualar. El aire estaba cargado de ozono, con un olor que picaba ligeramente en la nariz y traía consigo el sutil aroma de algo de otro mundo. Una mezcla de especias desconocidas, minerales cristalinos y la tensión eléctrica que precedía a los eventos importantes. Alrededor de la arena, en gradas escalonadas que parecían flotar en el aire, se sentaban alienígenas silenciosos y majestuosos, vestidos con túnicas oscuras y elegantes que brillaban con hilos de plata y azul. Sus campos protectores parpadeaban a su alrededor como auras fantasmales, creando un espectáculo de luz que danzaba por la vasta cámara, proyectando espeluznantes sombras alargadas sobre el suelo cubierto de arena. La arquitectura de la arena desafiaba la comprensión convencional de la física y la geometría. Columnas que deberían haberse derrumbado bajo su propio peso se retorcían en espirales imposibles, sosteniendo balcones que se extendían más allá de lo que la integridad estructural debería permitir. El techo se arqueaba muy por encima, una cúpula de material transparente que revelaba las 3 lunas de este mundo alienígena. Una plateada, una de un azul pálido y otra con un inquietante tinte rojizo que pintaba partes de la arena con una luz del color de la sangre. En el centro, en un trono de piedra negra veteado de cristal azul luminiscente, se sentaba Rosella. Su largo y casi luminoso cabello blanco caía por sus hombros como una cascada congelada, acentuando los severos rasgos angulares de su rostro. Su piel tenía un ligero tinte azul que parecía pulsar al ritmo de corazones alienígenas, intensificándose a lo largo de las afiladas líneas de sus pómulos y la elegante curva de su garganta. Parecía esculpida en hielo. Su mirada, aunque dirigida a la arena, no delataba emoción alguna. La emperatriz permanecía perfectamente inmóvil, y solo el ocasional y lento parpadeo de sus ojos plateados indicaba que era un ser vivo y no una estatua. Alrededor de su cuello colgaba un colgante de un extraño metal, que pulsaba con la misma energía azul que corría por las venas de su mundo, enviando de vez en cuando zarcillos de luz a través de su armadura ceremonial. Placas de algún material desconocido que parecía ser líquido y sólido al mismo tiempo. Los sirvientes que rodeaban su trono mantenían una distancia precisa, ni demasiado cerca para implicar familiaridad, ni demasiado lejos para sugerir miedo. Sus propias túnicas, menos elaboradas que las de Rosella pero aún así indicativas de un alto estatus, susurraban suavemente con sus movimientos cuidadosos y medidos. Uno sostenía un báculo rematado con un cristal que hacía eco del colgante en la garganta de Rosella. Otro portaba lo que parecía ser una hoja ceremonial con un filo transparente que atrapaba y refractaba la luz de la luna en patrones prismáticos. Abajo, sobre la arena que brillaba con diminutos fragmentos de cristal, se encontraba Oswin. Su figura alta y musculosa era un marcado contraste con los elegantes alienígenas que lo observaban. Donde ellos eran esbeltos y gráciles, él era sólido y poderoso, un testimonio de una vida dedicada a la supervivencia en lugar de la ceremonia. Llevaba una sencilla armadura de cuero reforzada con tiras de metal, arañada y desgastada por innumerables batallas y cacerías a través de las estrellas. Un pesado arco de caza, fabricado con la madera de su lejano mundo natal, estaba sujeto a su espalda, y una espada y varios cuchillos colgaban de su cinturón. Armas que parecían primitivas en comparación con la tecnología que lo rodeaba, pero que hablaban de un enfoque más íntimo y personal tanto para la caza como para la guerra. Su rostro estaba curtido por los duros soles de muchos mundos, con profundas líneas que dibujaban un mapa de dificultades alrededor de sus ojos y su boca. Esos ojos, agudos y concentrados, no miraban a Rosella, sino a una sombra que emergía lentamente de un oscuro pasaje en el otro extremo de la arena. La multitud de espectadores alienígenas había enmudecido por completo. Los murmullos de anticipación se desvanecieron hasta la nada a medida que se acercaba el momento de la confrontación. Algunos se inclinaban hacia adelante en sus asientos. Otros mantenían su postura digna,
pero todos los ojos estaban fijos en el suelo de la arena. Varios de los nobles de más alto rango manipulaban pequeños dispositivos que les permitían ajustar su experiencia visual, magnificando ciertos detalles o grabando los acontecimientos para su posterior análisis. El aire se sentía cargado de tensión, como si toda la cámara contuviera la respiración colectiva. El viaje de Oswin hasta este momento había sido largo y arduo, un camino pavimentado tanto de triunfos como de tragedias. Antaño un renombrado cazador de una tribu en una lejana colonia terrestre llamada Vidian, había sido criado en la tradición de los rastreadores, aquellos que se aventuraban más allá de los límites del asentamiento para cartografiar las tierras salvajes y asegurar la supervivencia de la colonia. Su padre, Torne, había sido el jefe de cazadores antes que él, enseñando a Oswin desde la infancia las artes del rastreo, el lenguaje del bosque y el código de honor que regía su relación con el mundo natural. No conquistamos la naturaleza, le había dicho su padre repetidamente. Conversamos con ella. Esas lecciones le habían servido bien hasta la llegada de los exploradores asurianos, alienígenas que se habían topado con la colonia durante un reconocimiento rutinario de mundos potencialmente habitables. Lo que comenzó como un intercambio diplomático se deterioró rápidamente hasta convertirse en un conflicto cuando los malentendidos culturales llevaron a la violencia. Oswin había sido capturado durante una escaramuza que se cobró la vida de muchos de sus parientes, incluido su hermano menor, Arik, cuya muerte todavía llevaba como un peso sobre su alma. Vendido como esclavo por los asurianos a una raza de seres conocidos como los Krell, había comenzado su involuntario viaje a través de las estrellas. A lo largo de años de lucha en diversas arenas a través de 3 sistemas estelares, se había ganado la reputación de sobrevivir a lo imposible. A diferencia de muchos de sus compañeros gladiadores que dependían de la fuerza bruta o de ventajas tecnológicas, Oswin combinaba sus habilidades de caza con una profunda comprensión de la psicología depredadora. Estudiaba a sus oponentes, ya fueran bestias o seres inteligentes, aprendiendo sus patrones, sus debilidades y sus puntos de quiebre. Sus victorias rara vez eran rápidas o limpias, sino que a menudo implicaban una paciencia estratégica que frustraba a los dueños de las arenas, quienes preferían espectaculares muestras de violencia al cuidadoso juego de ajedrez que Oswin jugaba con sus adversarios. La noticia de sus habilidades había llegado a oídos de Rosella, cuyo apetito por el entretenimiento inusual era bien conocido en todo el sector. Lo había comprado por una suma astronómica, curiosa por ver si las historias eran ciertas, si este cazador humano realmente podía superar en astucia a criaturas que habían desafiado los métodos de entrenamiento más avanzados de su propio pueblo. Ahora estaba de pie ante ella, con su prueba final por delante, y la libertad de un mundo entero pendiendo de un hilo. De la sombra surgió Trueno, un lobo azul como ninguna criatura que Oswin hubiera encontrado en todos sus viajes. La bestia era verdaderamente gigantesca, del tamaño de un caballo pequeño. Su cuerpo musculoso ondulaba con poder bajo un pelaje que brillaba como polvo de estrellas. Cada pelo parecía contener un universo propio, cambiando entre tonos de azul medianoche y azul eléctrico a medida que la criatura se movía, creando un efecto como agua que fluye o un cielo nocturno en movimiento. Sus ojos brillaban con un fuego amarillo, inteligentes y antiguos, como si la bestia hubiera presenciado el nacimiento de las estrellas y llevara esa luz primordial en su mirada. De sus fauces salió un gruñido bajo y profundo que vibró por toda la arena, haciendo temblar el aire mismo y provocando que varios de los espectadores alienígenas más sensibles se estremecieran o ajustaran sus campos protectores. El lobo no era solo una bestia salvaje. Era la esencia misma de este mundo salvaje y despiadado, el espíritu de su naturaleza indómita hecho carne y colmillo. Las leyendas entre el pueblo de Rosella hablaban de criaturas como Trueno como manifestaciones de la conciencia planetaria. Depredadores alfa que encarnaban la voluntad y el carácter de los mundos que habitaban. Ya fuera que tales historias fueran mera mitología o contuvieran un ápice de verdad, el efecto era innegable. Trueno se movía con una presencia que trascendía la nobleza animal ordinaria, sugiriendo algo casi sobrenatural en su porte. A medida que emergía por completo a la luz de la arena, más detalles se hicieron evidentes. Cicatrices surcaban sus flancos y hombros, testimonio de batallas libradas y ganadas contra oponentes formidables. Una oreja tenía una muesca, otra marca de violencia pasada.
Lo más llamativo era una mancha de pelo en su pecho que formaba un patrón similar a una explosión estelar, donde el azul parecía más intenso, casi luminoso bajo la luz de la luna que se filtraba desde arriba. Sus garras, negras como el vidrio volcánico, dejaban pequeños surcos en el suelo de la arena con cada paso medido. Trueno olfateó el aire con movimientos deliberados, su enorme cabeza girando de lado a lado. Su mirada recorrió las gradas, deteniéndose momentáneamente en Rosella antes de fijarse en Oswin. En esos ojos ardientes, había hambre y crueldad depredadora, pero también algo más, algo que hablaba de una inteligencia más allá de la de un simple animal. Había cálculo allí, memoria y un orgullo feroz que no reconocía a ningún amo. Sus enormes patas dejaban huellas en la arena mientras comenzaba a dar vueltas, con los músculos tensos y listos para saltar, la cola baja pero no metida entre las patas. Un depredador confiado en su territorio, evaluando una posible amenaza o presa. La quietud de la arena se profundizó mientras los dos oponentes se evaluaban mutuamente. Trueno continuó su camino circular, sin apartar nunca los ojos de Oswin, quien permanecía inmóvil en el centro, solo su cabeza giraba para seguir el movimiento del lobo. Este era el momento de la verdad, el primer encuentro que marcaría el tono de todo lo que vendría después. Oswin sabía por experiencia que las primeras impresiones importaban mucho. Al tratar con depredadores, muestra miedo y te conviertes en presa. Muestra agresión y te conviertes en una amenaza que debe ser eliminada. El equilibrio tenía que ser perfecto. Respeto sin sumisión. Confianza sin desafío. Rosella se inclinó hacia adelante, casi imperceptiblemente, el primer movimiento que había hecho en horas. Sus dedos se apretaron ligeramente en los reposabrazos de su trono, delatando un atisbo de anticipación que contradecía su compostura por lo demás perfecta. Su voz, fría y clara como un arroyo de montaña, cortó el silencio con la precisión de una cuchilla. «Puedes quedarte con mi planeta entero si domas a este depredador», gritó. Las palabras resonaron en la arena, rebotando en las paredes curvas y regresando como repeticiones fantasmales que parecían enfatizar su importancia. Un murmullo recorrió a los alienígenas espectadores, algunos intercambiando miradas de incredulidad, otros haciendo pequeños gestos que podrían haber sido su equivalente a una risa nerviosa. Un premio así nunca se había ofrecido antes. No en toda la larga historia del gobierno de Rosella. La emperatriz era conocida por su crueldad y su férreo control sobre su dominio, habiendo expandido su imperio a través de la conquista y la manipulación diplomática durante siglos. Ofrecer un mundo entero no tenía precedentes, sugiriendo o una confianza suprema en la letalidad del lobo o algún juego más profundo que los espectadores aún no podían discernir. Algunos en la corte susurraban que debía estar segura de la muerte del humano. Otros especulaban que esto era simplemente entretenimiento para ella, una broma a expensas de una criatura que consideraba inferior. Los más astutos políticamente entre ellos se preguntaban si esto era alguna elaborada prueba para posibles usurpadores en su corte. Cualquiera demasiado entusiasta ante la perspectiva de un cambio de liderazgo podría rebelarse por su reacción a esta oferta extravagante. El jefe de la guardia personal de Rosella, un imponente alienígena llamado Vex, se acercó para susurrarle algo al oído, quizás cuestionando la sensatez de tal promesa. Ella lo silenció con un gesto apenas perceptible, sus ojos nunca abandonaron el suelo de la arena. Oswin asintió, su rostro sin delatar nada de la tormenta de emociones en su interior. Sorpresa por la magnitud de la oferta, escepticismo sobre su sinceridad, cálculo de sus posibilidades contra el magnífico depredador que tenía ante él. Conocía el precio de esas palabras, conocía las escasas posibilidades de su supervivencia, y mucho menos de su éxito. Pero la libertad lo llamaba en el desafío, despertaba algo primitivo en su sangre. No había sobrevivido tanto tiempo retrocediendo ante probabilidades imposibles. Su mente repasó recuerdos de encuentros similares en otros mundos. Las serpientes de cristal de Araxis Prime, las panteras de sombra de las lunas de obsidiana, los cazadores psíquicos de la nebulosa del velo. Cada uno había requerido un enfoque diferente, una comprensión distinta. Trueno no sería diferente. Oswin ya estaba notando detalles. El andar del lobo sugería una ligera cojera en su pata delantera derecha, quizás una vieja herida.
El patrón de su respiración indicaba un estado de alerta elevado, pero aún no de plena preparación para el combate. La forma en que sus ojos seguían no solo los movimientos obvios de Oswin, sino los sutiles cambios de peso y equilibrio que podrían delatar una intención. Nada es indomable para quienes entienden lo salvaje. La pregunta es si tendré tiempo para entenderte, magnífico, antes de que me arranques la garganta, murmuró Oswin para sí. Su mano se movió lentamente hacia su cuchillo, sin apartar la vista del lobo. No era un gesto agresivo, sino preparatorio. Oswin no se hacía ilusiones sobre atacar primero. Su hoja sería un último recurso, un medio para ganar preciosos segundos en lugar de asegurar la victoria. Trueno observó este movimiento con aguda inteligencia, sus ojos amarillos siguiendo cada contracción muscular. La tensión entre el hombre y la bestia se tensó como la cuerda de un arco, toda la arena conteniendo la respiración. Trueno, como el relámpago que le daba nombre, se abalanzó sobre Oswin sin previo aviso. No hubo ningún indicio de su intención, ni un amago de preparación ni un gruñido preliminar. En un momento estaba circulando y al siguiente estaba en el aire, con las fauces abiertas y apuntando a la garganta de Oswin. Se movió con una velocidad increíble que desmentía su enorme tamaño, sus enormes patas levantando nubes de polvo cristalino al impulsarse hacia adelante. El ataque no solo fue físicamente impresionante, sino tácticamente sólido, cronometrado precisamente cuando la mano de Oswin se había movido hacia su arma, creando una distracción momentánea de la posición del lobo. Oswin reaccionó con los instintos perfeccionados a través de años de supervivencia. Esquivó el primer salto, rodando por la arena con precisión practicada, y se levantó en una posición defensiva agachada con su cuchillo finalmente desenvainado. Sin embargo, no fue una huida limpia. Mientras Trueno pasaba de largo, un zarpazo alcanzó el hombro de Oswin con una fuerza devastadora, haciéndolo tambalearse. La armadura de cuero se rasgó como papel bajo esas garras de obsidiana, y un profundo arañazo apareció en su brazo. La sangre brotó inmediatamente a la superficie y corrió hasta su codo. El dolor era agudo pero esclarecedor, recordándole a Oswin lo que estaba en juego y el peligro muy real que enfrentaba. El lobo derrapó hasta detenerse, luego se giró para un segundo ataque sin dudarlo. No hubo movimientos desperdiciados, ni pausa para recalcular. Trueno se movía con la eficiencia fluida de un depredador alfa que nunca había necesitado dudar de sus capacidades letales. Oswin echó mano a su espada, la hoja cantando al salir de su vaina, el metal brillando opacamente bajo la luz mixta de la luna. Pero Trueno ya estaba sobre él, anticipando el movimiento defensivo. La colisión de la bestia y el hombre los hizo rodar por el suelo de la arena en un caos de extremidades, pelaje y metal destellante. Por un momento, el resultado pendió de un hilo mientras luchaban. Oswin intentó desviar el peso del lobo con su espada, angulándola para disuadir en lugar de herir. Una elección instintiva que hablaba más de su ética de cazador que de la intención asesina de un gladiador. Pero Trueno era demasiado fuerte, demasiado rápido y demasiado experimentado para ser detenido. Con un poderoso giro de su cuerpo musculoso, le quitó el arma de las manos a Oswin. La espada cayó con estrépito sobre la arena, deteniéndose cerca de la pared de la arena, ahora irremediablemente fuera de su alcance. Al instante siguiente, Oswin se sintió levantado y arrojado por el aire como si no pesara nada. Las enormes mandíbulas de Trueno se habían aferrado a su armadura y la habían usado como punto de apoyo. El mundo giró a su alrededor en un borrón de luz y sombra antes de estrellarse contra la pared de la arena con una fuerza que le sacudió los huesos. Su cabeza golpeó la piedra con suficiente impacto como para que estrellas explotaran en su visión. A través de la explosión de dolor y el zumbido en sus oídos, sintió sangre caliente goteando por su rostro, mezclándose con el sudor y el polvo. El murmullo de la multitud aumentó ligeramente ante esta demostración del poder de Trueno, luego disminuyó cuando Rosella levantó una mano pidiendo silencio. Ahora observaba atentamente, su postura aún relajada, pero sus ojos agudos, sin perderse nada del encuentro de abajo. Oswin luchó por ponerse de pie, usando la pared como apoyo. Su visión se nublaba, la arena giraba a su alrededor mientras luchaba contra la oscuridad que se cernía en los bordes de su conciencia. No era su primera conmoción cerebral,
y reconoció los síntomas: las náuseas, la desorientación, el peligroso impulso de simplemente tumbarse y descansar. Pero descansar ahora significaba la muerte. Así que se obligó a ponerse erguido, parpadeando rápidamente para aclarar su vista. Trueno se acercó a él acechándolo, tomándose su tiempo ahora, saboreando la caza. Este fue un cambio táctico calculado, pasando de una velocidad explosiva a una paciencia intimidante. Las orejas del lobo estaban hacia adelante, su cola erguida, todo su comportamiento sugería una confianza suprema. No solo estaba atacando, estaba demostrando dominio, afirmando su lugar en la jerarquía natural de depredador y presa. Cada paso era medido, sus poderosos cuartos traseros se contraían y liberaban con fuerza controlada. Eres salvaje, magnífico en tu furia, pero ya he enfrentado lo salvaje antes. Y todavía estoy aquí, dijo Oswin con voz ronca. Trueno se cernió sobre él, con las fauces abiertas en un gruñido ominoso que mostraba dientes como dagas. No los caninos de un lobo terrestre, sino algo más complejo. Una doble fila de bordes cerrados diseñados para una máxima eficiencia de desgarro. La saliva goteaba de ellos, atrapando la luz en hebras relucientes. El olor a sangre parecía llevar a la bestia a un frenesí. La saliva goteaba de su boca mientras se preparaba para matar. Sus pupilas se habían dilatado por completo, negras, superponiéndose al fuego amarillo de sus iris, en una señal de enfoque depredador que Oswin reconocía demasiado bien. A través de la neblina del dolor, Oswin vio a Rosella moverse en su trono, una sonrisa apenas perceptible asomando a sus labios. Era la sonrisa de un depredador observando a otro depredador trabajar. Fría, apreciativa, desprovista de piedad. Había algo en su expresión que sugería que había visto este escenario antes, quizás muchas veces con diferentes oponentes, pero siempre con el mismo resultado. Trueno era su campeón, su encarnación de la fuerza natural imparable. En él, ella veía un reflejo de su propio enfoque del poder. Abrumador, despiadado, y en última instancia, triunfante. Con una oleada de energía desesperada, Oswin intentó ponerse completamente de pie, pero su cuerpo se rebeló contra el movimiento. Cada músculo gritaba en protesta, su visión se oscurecía en los bordes. El golpe anterior en la cabeza estaba pasando factura, comprometiendo su coordinación y fuerza cuando más las necesitaba. Trueno sintió su debilidad con el instinto infalible de un cazador acostumbrado a identificar la vulnerabilidad. El lobo se abalanzó de nuevo, esta vez apuntando directamente a su garganta, buscando el golpe mortal que pondría fin al combate. En el último momento antes de que esas fauces se cerraran en su cuello, Oswin logró levantar su brazo en defensa, colocándolo a través de su garganta. Fue un movimiento desesperado, sacrificando una extremidad para salvar la vida. Los dientes de Trueno se cerraron en su antebrazo con una fuerza aplastante. Oswin gritó, el sonido brotando de su garganta sin ser invitado. Su armadura se hizo trizas bajo la presión y los dientes se hundieron profundamente en el músculo y rasparon el hueso. La sangre empapó la arena debajo de ellos, oscureciendo los cristales brillantes. Los alienígenas en las gradas observaban con una curiosidad desapasionada, algunos inclinándose para ver mejor el sufrimiento del humano, otros manteniendo su quietud estatuaria. Unos pocos manipulaban pequeños dispositivos, ajustando sus filtros sensoriales para apreciar mejor el espectáculo. Algunos mejoraban la agudeza visual para ver el detalle de la carne desgarrada, otros amplificaban los sonidos del combate o incluso el olor a sangre y miedo que impregnaba la arena. Rosella continuaba observando, su rostro una máscara de alabastro que no mostraba compasión, ni emoción, nada más que un interés clínico. Sus largos dedos tamborileaban un ritmo en el brazo de su trono, quizás marcando inconscientemente el tiempo con el acelerado latido del corazón de Oswin. Su guardia permanecía inmóvil a su lado, entrenado para responder solo a amenazas contra su persona, no para interferir en el entretenimiento que ella había organizado. Los consejeros y cortesanos más cercanos a su trono mantenían cuidadosas expresiones de neutralidad, reflejando el comportamiento de su emperatriz en lugar de revelar sus propias reacciones a la violencia de abajo. Oswin encontró su mirada a través de la neblina de agonía, sus ojos se encontraron a través de la distancia de la arena y la jerarquía social.
Algo dentro de él cambió en ese momento. Una chispa de furia desatada se encendió en sus ojos, quemando el dolor y el miedo. No era el instinto de supervivencia de un animal acorralado, sino algo más profundo, más humano. El desafío ante el poder insensible, la negativa a convertirse en un mero espectáculo para el entretenimiento de aquellos que veían la vida y la muerte como diversión. Comprendió con súbita claridad que esto no era simplemente una lucha por la supervivencia. Era una prueba de voluntad, de espíritu. Rosella no buscaba un vencedor en combate, sino algo más. La prueba de que la humanidad poseía una fuerza que su pueblo respetaba. No la fuerza de la tecnología o los números, sino la fortaleza interior que permitía a una especie sobrevivir en 1000 mundos hostiles, soportar condiciones que quebrarían a seres menores. En Trueno, había encontrado la encarnación perfecta del poder salvaje de su mundo. En Oswin, quizás buscaba una contraparte digna, alguien que pudiera enfrentarse a ese poder, no a través de una fuerza superior, sino a través de la combinación únicamente humana de adaptabilidad, tenacidad y comprensión. A pesar del dolor insoportable que irradiaba desde su antebrazo, Oswin hizo un último intento desesperado. Con su mano libre, agarró una piedra afilada que estaba cerca, sus dedos se cerraron a su alrededor con la última de sus fuerzas. No era un arma ideal, demasiado pequeña para causar un daño serio a una criatura del tamaño de Trueno, pero era todo lo que tenía. Con un rugido que provenía de las profundidades de su pasado ancestral, de la parte primordial de la conciencia humana que se enfrentó por primera vez a los depredadores de las antiguas sabanas de la tierra, estrelló la piedra contra la sensible nariz de Trueno con toda la fuerza que pudo reunir. El lobo aulló de sorpresa, más sobresaltado que herido por la inesperada resistencia. Retrocedió momentáneamente, soltando el brazo destrozado de Oswin. La sangre manaba libremente de las profundas heridas punzantes, pero Oswin apenas lo notó. Esta pequeña victoria, este momento de desafío frente a una muerte segura, lo impulsó. Se arrastró hacia atrás, dejando un rastro de sangre en la arena. Su cuerpo temblaba incontrolablemente por el shock y el esfuerzo, pero su mirada permanecía inquebrantable, fija en el lobo no solo con determinación, sino con comprensión. No somos tan diferentes, tú y yo, ambos atrapados en juegos de poder que no son nuestros. Ambos luchando porque debemos, no porque elegimos, susurró Oswin. Las palabras eran demasiado bajas para que nadie más que Trueno las oyera, dichas no para la audiencia, sino para el lobo, y quizás para el propio Oswin, un reconocimiento de su circunstancia compartida, a pesar de las vastas diferencias entre ellos. En ese momento, al ver a Trueno reevaluarlo con esos ojos inteligentes, Oswin no vio solo a un depredador, sino a un compañero prisionero de las maquinaciones de Rosella. Trueno vaciló, la confusión reemplazando momentáneamente el instinto asesino en sus ojos. Sus orejas se movieron hacia adelante, luego hacia atrás. Señales de incertidumbre que habrían sido indetectables para cualquiera sin la experiencia de Oswin en leer el comportamiento animal. El lobo dio un paso adelante, luego se detuvo, su postura aún agresiva, pero su anterior impulso de ataque decidido se había roto. Algo en la respuesta del humano había desencadenado una reevaluación, interrumpiendo el patrón familiar de caza y muerte. Antes de que Trueno pudiera renovar su ataque, o Oswin pudiera intentar una mayor comunicación, aparecieron guardias desde los pasajes laterales. 2 altos alienígenas con armaduras azules que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Sus cascos ocultaban por completo sus rasgos, dándoles una apariencia impersonal, casi mecánica, a pesar de su movimiento obviamente orgánico. Se acercaron a Oswin con cautela practicada, sus armas, largos báculos rematados con proyectores de energía, en posición de alerta pero no apuntando directamente a él o a Trueno. La lucha ha terminado. Has perdido, humano, pero has sobrevivido más tiempo que la mayoría. La emperatriz está satisfecha con tu actuación, declaró uno de los guardias, Morren. Sus palabras llegaron a través de un traductor incrustado en su armadura, convirtiendo el musical lenguaje alienígena en un discurso humano plano y sin emociones. La voz artificial añadió otra capa de surrealismo al momento, haciendo que Oswin se preguntara brevemente si realmente había perdido la conciencia y ahora estaba soñando el encuentro.
Pero el dolor que pulsaba en su brazo y cabeza era demasiado inmediato, demasiado visceral para ser otra cosa que real. Trueno gruñó ante la aproximación de los guardias, retrocediendo pero manteniendo su postura agresiva. Un guardia levantó ligeramente su báculo, la energía crepitando en su punta, una advertencia para el lobo. Trueno respondió con un gruñido más profundo pero no atacó, pareciendo entender la amenaza implícita. El segundo guardia se movió hacia Oswin, agachándose para ayudarlo a levantarse. Oswin apenas podía comprender el significado de las palabras de Morren a través de las olas de dolor que lo invadían. Era consciente de ser levantado, su peso soportado entre los dos guardias mientras lo conducían hacia una de las salidas de la arena. Los gruñidos de Trueno se desvanecieron en la distancia detrás de ellos, y Oswin tuvo la extraña impresión, posiblemente inducida por la conmoción cerebral, de que había algo casi arrepentido en esos sonidos finales, como si el lobo también sintiera que su encuentro había sido truncado prematuramente, que algo importante había comenzado, pero había quedado inconcluso. Mientras lo guiaban por corredores sombríos, Oswin sintió la penetrante mirada de Rosella siguiéndolo fuera de la arena. Justo antes de que la conciencia lo abandonara, antes de que la combinación de dolor, pérdida de sangre y trauma craneal finalmente venciera su determinación de permanecer despierto, vislumbró su expresión, inalterada en su frialdad, pero de alguna manera diferente. Había un brillo apenas perceptible de interés en sus ojos, una chispa que no había estado allí antes. Si significaba respeto, curiosidad o simplemente sorpresa por su supervivencia, Oswin no podía decirlo. Pero se llevó esa imagen con él mientras la oscuridad lo reclamaba. Una última pieza del rompecabezas para considerar cuando recuperara la conciencia. Los días pasaron en una neblina de dolor y curación. Oswin yacía en una cama dura en una cámara que parecía más un laboratorio que una enfermería. Sus paredes brillaban con una sustancia metálica que cambiaba sutilmente de color según algún patrón que no podía discernir. Extraños dispositivos médicos alienígenas siseaban y zumbaban sobre él, proyectando campos de energía azul que unían su carne a un ritmo acelerado. Sus heridas eran profundas, pero de alguna manera habían evitado las arterias y tendones principales. Suerte, o quizás la precisión de Trueno, pues los depredadores a menudo saben exactamente cómo incapacitar sin matar de inmediato, especialmente cuando juegan con su presa en lugar de cazar por hambre genuina. Las heridas de los dientes de la bestia eran particularmente espantosas. Un círculo de punciones que dejarían cicatrices para recordarle este día por el resto de su vida. Cada diente había dejado su marca distintiva, creando un patrón que se asemejaba a una extraña constelación en su antebrazo. La medicina alienígena prevenía la infección, pero hacía poco para controlar el dolor, operando bajo principios que trataban el cuerpo como una máquina que debía ser reparada en lugar de un ser sintiente que experimentaba sufrimiento. Quizás el pueblo de Rosella no experimentaba el dolor como los humanos. O quizás simplemente no consideraban su alivio una prioridad médica. Una enfermera alienígena de piel azul se movía a su alrededor con una gracia eficiente, sus manos de 6 dedos ajustando equipos y aplicando ungüentos que ardían como fuego antes de adormecer el dolor. Sus movimientos tenían una cualidad rítmica, casi ritualista, sugiriendo que la curación en esta cultura involucraba elementos más allá de lo puramente médico. Tarareaba ocasionalmente, un sonido al borde del rango auditivo de Oswin que le hacía doler los dientes, pero que parecía activar ciertas funciones en el equipo que lo rodeaba. Su rostro, con sus grandes ojos sin pupilas y su delicada estructura ósea, era difícil de leer para Oswin. Su especie comunicaba emociones a través de sutiles cambios de color en su piel y a través de feromonas que sus sentidos humanos no podían detectar. Pero había algo en su manera de ser, una gentileza quizás, que contrastaba con la frialdad clínica del entorno. Pasaba más tiempo a su lado del que parecía estrictamente necesario para sus deberes médicos, a veces observándolo con lo que podría haber sido curiosidad. Oswin apretó los dientes, negándose a mostrar debilidad. En su mundo natal, los guerreros soportaban el dolor en silencio, y él no deshonraría las costumbres de sus antepasados, ni siquiera aquí, entre las estrellas. Los enseñamientos de su padre volvieron a él. Lecciones impartidas durante sus primeras heridas de caza. Durante la iniciación tribal que le había dejado cicatrices que aún llevaba en la espalda.
Durante los duros inviernos, cuando la comida escaseaba y cada miembro de la comunidad tenía que soportar la adversidad sin quejarse. El dolor es información, le había dicho su padre. Escúchalo, entiéndelo, pero nunca dejes que te domine. Así que Oswin escuchaba las señales de su cuerpo, catalogando el daño, midiendo su recuperación, pero mantenía un exterior estoico que le ganaba miradas curiosas del personal médico. Estaban acostumbrados a diferentes reacciones de las diversas especies que pasaban por su cuidado. Algunos que gemían y se retorcían, otros que se retiraban a estados catatónicos, pero pocos que enfrentaban el sufrimiento con tal resistencia serena. Tuviste suerte, humano. Mucha suerte. Pocos sobreviven a un encuentro con Trueno. Menos aún conservan sus extremidades después. Ha matado a guerreros de una docena de mundos. Algunos con armaduras naturales más gruesas que cualquier protección que pudieras llevar, dijo la enfermera alienígena, Irva. Su voz tenía una cualidad musical a pesar de las palabras clínicas. Y Oswin detectó algo parecido al respeto en su tono. El dispositivo traductor junto a su cama convertía su discurso a su idioma, pero no podía capturar completamente las armonías que añadían capas de significado a la lengua alienígena. Había sutilezas perdidas en la traducción, matices que podrían haber revelado más sobre sus pensamientos o el contexto más amplio de su situación aquí. Oswin permaneció en silencio, conservando sus fuerzas. Sus ojos se sintieron atraídos por la gran ventana que dominaba una pared de la cámara, más allá de la cual se extendía un vasto y oscuro bosque. Los árboles se alzaban hacia el cielo como los tentáculos de alguna criatura enorme. Su follaje era una extraña mezcla de colores que a sus ojos terrícolas les parecían incorrectos. Púrpuras y azules donde debería haber verde, moviéndose en patrones que sugerían algo más que el simple viento en acción. Sin embargo, había algo familiar en esa naturaleza salvaje, algo que llamaba al cazador en su sangre. Bajo la apariencia alienígena yacían patrones reconocibles, la relación entre el dosel y el sotobosque, la agrupación de especies similares, las señales de senderos de animales que serpenteaban entre los troncos. La naturaleza, al parecer, seguía ciertos principios universales, incluso cuando las formas específicas eran tremendamente diferentes. Mientras observaba, una bandada de criaturas aladas surgió de las copas de los árboles, sus cuerpos largos y sinuosos como anguilas aéreas. Sus movimientos se coordinaban en formaciones complejas que sugerían una comunicación de mente colmena o estructuras sociales sofisticadas. Dieron una vuelta sobre el bosque antes de desaparecer de su campo de visión. La vista despertó algo en él, un anhelo por los espacios abiertos, por la libertad de la naturaleza después de los confines de las arenas y las celdas que habían definido gran parte de su existencia reciente. ¿Dónde lo tienen?, preguntó Oswin en voz baja. Al lobo. La enfermera se detuvo en su trabajo, sus grandes ojos sin pupilas estudiándolo con sorpresa. Su piel parpadeó brevemente con un patrón de azul más claro, una respuesta emocional que su cerebro humano no pudo interpretar, pero que parecía significativa. Deberías concentrarte en curarte, humano. Olvídate de la bestia, dijo con vacilación. Muchos en tu posición estarían experimentando trauma, respuestas de miedo, aversión a cualquier recordatorio de su terrible experiencia. Sin embargo, tú preguntas por Trueno sin odio en tu voz. Curioso. ¿Dónde?, insistió Oswin. La enfermera vaciló, mirando hacia la puerta como si le preocupara que la escucharan. Sus manos hicieron un gesto rápido. Quizás una protección supersticiosa o simplemente un hábito nervioso. Finalmente, respondió en voz baja, lo llevan al bosque a cazar, cerca del gran lago más allá de la cresta norte. Es su entorno natural, uno de los pocos lugares donde parece estar en paz. Pero nadie se le acerca cuando está allí. Es demasiado peligroso, demasiado impredecible. Los cuidadores lo liberan a distancia y lo rastrean a través de implantes. Incluso ellos le temen, pues ha matado a 3 de los suyos a pesar de sus campos protectores. Ajustó un dial en una de las máquinas, haciendo que el campo azul sobre Oswin se intensificara. El aumento de energía hizo que su piel hormigueara incómodamente, pero sintió que estaba acelerando el proceso de curación. El bosque está prohibido para todos, excepto para los elegidos de la emperatriz.
Es terreno sagrado, dicen, conectado a los antiguos poderes de nuestro mundo. A Trueno se le permite estar allí porque se le considera una manifestación de esos poderes. A ti no se te concedería tal privilegio, especialmente ahora, advirtió Irva. Pero Oswin apenas escuchó la advertencia en sus palabras. Una chispa de esperanza se encendió en sus ojos, un plan comenzando a formarse en los recovecos de su mente. Esta era su oportunidad, no para luchar contra el lobo de nuevo, sino para entenderlo. Oswin había sido un cazador antes de ser un gladiador. Había rastreado a los depredadores más mortíferos en 3 mundos. Conocía el bosque, conocía a los animales y sus costumbres, sabía cómo funcionaba la mente salvaje. Esta vez no sería una batalla, sino una caza de otro tipo, una caza para la comprensión. Toda criatura habla un lenguaje. Solo se necesita la paciencia para aprenderlo, y la paciencia es algo que he cultivado a través de muchas largas noches de rastreo y espera, murmuró Oswin para sí mismo. La enfermera le dirigió una mirada extraña, pero no hizo más preguntas. Había algo en su tono, una certeza quizás, que desalentaba el interrogatorio. Completó sus tratamientos y lo dejó descansar, la puerta sellándose tras ella con un suave siseo de sistemas hidráulicos. Oswin cerró los ojos, pero el sueño no llegó. En su lugar, comenzó a planificar, su mente trabajando a través de posibilidades, contingencias, los 1000 detalles que podrían significar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la vida y la muerte. A lo largo de las largas horas de la noche, mientras las lunas atravesaban el cielo fuera de su ventana, construyó un mapa mental de lo que sabía y lo que necesitaba aprender. El territorio del lobo, los horarios de los guardias, los sistemas de seguridad del palacio, sus propias limitaciones físicas durante la recuperación, todos eran factores a considerar. Siempre había sido metódico en su enfoque de la caza, prefiriendo la preparación a la improvisación siempre que fuera posible. Esto no sería diferente, excepto que su presa no era algo que debía matar, sino un aliado potencial que debía entender. Al amanecer, pintando el bosque alienígena en tonos de ámbar y rosa, Oswin tomó su decisión. Encontraría a Trueno de nuevo, en diferentes términos, en la naturaleza donde ambos realmente pertenecían. Si esto lo llevaría a su muerte o al cumplimiento de la improbable oferta de Rosella, no podía predecirlo. Pero el camino estaba claro. El único camino que ofrecía algo más allá de la mera supervivencia, algo que podría restaurar el significado a una existencia que se había reducido a luchar por el entretenimiento de seres que lo veían como poco más que un animal astuto. Necesitaría tiempo para recuperarse, para observar, para planificar. Pero el tiempo era quizás el único recurso que tenía en abundancia. Y así, se acomodó en un ritmo de curación y preparación, marcando el paso de los días, no con desesperación, sino con una creciente anticipación del desafío que tenía por delante. Pasaron 3 semanas antes de que las heridas de Oswin sanaran lo suficiente como para moverse sin dolor. La medicina alienígena hizo maravillas, acelerando su recuperación mucho más allá de lo que habría sido posible en su mundo natal, donde la medicina humana podría haber requerido meses para restaurar la función completa de su brazo dañado. Los médicos de Rosella lo habían logrado en una fracción de ese tiempo. Aún así, tuvo cuidado de ocultar el alcance de su recuperación, manteniendo un ligero rastro de dolor al usar el brazo, moviéndose más lentamente de lo necesario cuando estaba bajo observación. Era un viejo truco de cazador. Ser subestimado era ganar una ventaja. Durante este tiempo, observó los patrones de los guardias del palacio, aprendió los horarios de las excursiones de Trueno al bosque y estudió mapas de la naturaleza circundante que obtuvo de un sirviente a cambio de baratijas guardadas de sus victorias como gladiador. El sirviente, un ser diminuto llamado Plex con una piel que cambiaba de color según la luz ambiental, estaba ansioso por los exóticos artículos que Oswin había recolectado durante sus viajes, en particular una pequeña caja de música de las colonias Centauri que tocaba melodías basadas en secuencias matemáticas en lugar de escalas tradicionales. Tales tesoros valían mucho más que mera información para un ser que nunca había salido del mundo de Rosella. Oswin también cultivó relaciones con sus cuidadores, particularmente con Irva, cuyo desapego clínico inicial había dado paso gradualmente a un interés genuino en su inusual paciente. Ella le habló de la historia de su mundo,
de la compleja jerarquía que gobernaba la corte de Rosella, del significado religioso del Bosque del Norte. Lo más valioso fue que le reveló detalles de los sistemas de seguridad que monitoreaban los terrenos del palacio y la naturaleza más allá. Información que probablemente no debería haber compartido, pero que ofreció libremente en sus conversaciones, quizás sin darse cuenta de su valor estratégico para Oswin. Aprendió que el bosque era considerado sagrado, no solo por tradición, sino por ciertas propiedades de la flora de allí, propiedades que interferían con las tecnologías de monitoreo estándar en las que confiaba el pueblo de Rosella. Había puntos ciegos en la red de vigilancia, áreas donde la densidad de ciertos árboles ricos en minerales creaba jaulas de Faraday naturales que bloqueaban la transmisión de señales. Era una de las razones por las que a Trueno se le colocaban múltiples dispositivos de rastreo redundantes cuando lo liberaban para cazar, y porque los guardias siempre lo acompañaban hacia y desde el bosque en parejas o grupos más grandes. Cuando finalmente hizo su movimiento, fue durante el cambio de guardia, un momento que había identificado como óptimo a través de una cuidadosa observación. La seguridad del palacio seguía rutinas precisas, pero había una ventana de 2 minutos durante la rotación de turnos cuando la atención se dividía entre los protocolos de relevo y la llegada de personal nuevo. Oswin se deslizó fuera de las cámaras de curación vestido no con las prendas proporcionadas por el palacio, sino con sus viejas ropas de caza de cuero que había insistido en que le devolvieran como una cuestión de respeto cultural. Una solicitud concedida más por curiosidad que por consideración, pero útil de todos modos. El peso familiar del arco en su espalda y los cuchillos en su cinturón lo anclaron, recordatorios de quien había sido antes del cautiverio y de quien podría volver a ser. Los pasillos del palacio estaban diseñados para seres más altos que los humanos, con techos altos y puertas alargadas que creaban una atmósfera de perpetuo empequeñecimiento. La iluminación provenía de paneles bioluminiscentes que se ajustaban a la hora del día, ahora atenuados para simular el anochecer a pesar de que afuera era media tarde. Oswin se movió por estos corredores con sigilo practicado, usando las sombras exageradas como cobertura, sincronizando sus movimientos para coincidir con las sutiles vibraciones en el suelo que indicaban patrullas de guardias en secciones adyacentes. Había trazado múltiples rutas potenciales hacia la salida este, que ofrecía el acceso más directo al sendero del bosque. 2 resultaron bloqueadas por detalles de seguridad inesperados, pero la tercera, un corredor de servicio utilizado principalmente por drones de mantenimiento, proporcionó un paso despejado. La puerta al final requería una huella de palma para acceder, pero Oswin se había preparado para esto usando una técnica que había aprendido de un compañero de celda en las arenas de los Krell. Una fina película extraída de los parches médicos adhesivos utilizados en sus heridas, tratada con partículas microscópicas de polvo recogidas de áreas de alto tráfico, a veces podía engañar a los escáneres biométricos calibrados para fisiologías alienígenas. No era perfecta, teniendo éxito quizás 3 de cada 10 veces, pero era su mejor opción. Para su alivio, la contramedida improvisada funcionó al segundo intento. La puerta se abrió con un suave siseo, revelando un área de carga donde los vehículos de suministro entregaban provisiones al palacio. La mayoría eran automatizados, pero algunos eran operados por miembros de una especie subyugada. Seres de piel azul más pequeños con múltiples brazos y cráneos alargados. Prestaron poca atención a Oswin mientras se movía con determinación por el área, su postura sugiriendo un asunto autorizado en lugar de una fuga. En su experiencia, la confianza era a menudo el disfraz más efectivo. Más allá del área de carga se encontraban los jardines formales que rodeaban el palacio, un escaparate de ingeniería botánica donde las plantas habían sido modificadas para crecer en patrones matemáticos y emitir armonías cuando eran estimuladas por frecuencias de luz específicas. Durante los eventos formales, estos jardines se convertían en instrumentos musicales vivos. Su sonido colectivo era dirigido por especialistas que usaban varitas de luz para crear sinfonías de una complejidad alienígena. Ahora estaban en silencio, sus cuidadores ausentes durante el calor de la media tarde. Oswin navegó por los precisos senderos geométricos usando los altos crecimientos en forma de espiral como cobertura cada vez que los drones de seguridad pasaban por encima. Estos centinelas automatizados barrían los terrenos a intervalos regulares,
sus sensores calibrados principalmente para grupos grandes o firmas de energía desconocidas en lugar de formas de vida orgánicas individuales. Aún así, cada paso cercano traía una oleada de tensión, un recordatorio de que ser descubierto probablemente significaría el fin de su oportunidad de encontrar a Trueno, y quizás el fin de su vida, dependiendo del humor de Rosella cuando fuera informada de su transgresión. El bosque más allá de los límites del palacio era aún más alienígena de cerca de lo que había parecido desde su ventana. La transición de los jardines cultivados a la naturaleza salvaje era abrupta, como si los jardineros del palacio hubieran renunciado a cualquier intento de domar el ecosistema nativo y en su lugar hubieran creado un límite duro entre la civilización y el caos. Oswin se detuvo en este umbral, observando el entorno en el que estaba a punto de entrar, evaluando sus peligros y oportunidades con el ojo experto de un cazador experimentado. Se movió a través con sigilo practicado, adaptándose rápidamente al extraño terreno. Los árboles aquí se elevaban cientos de pies por encima, sus troncos más anchos que 3 hombres con los brazos extendidos. A diferencia de los bosques terrestres con su patrón predecible de tronco y rama, estos crecimientos seguían patrones en espiral, sus extremidades curvándose en secuencias logarítmicas que creaban hélices naturales que alcanzaban el cielo. El follaje variaba desde un verde esmeralda profundo hasta el púrpura e incluso tonos de azul que coincidían con el pelaje de Trueno, no dispuesto en hojas, sino en estructuras similares a plumas que temblaban continuamente, incluso con el aire en calma, sugiriendo alguna función más allá de la mera fotosíntesis. El suelo bajo sus pies no era tierra, como él la entendía, sino una densa alfombra de estructuras de raíces entrelazadas cubiertas con un organismo similar al musgo que pulsaba débilmente al ser pisado. En algunos lugares, esta cubierta vegetal emitía una suave luminiscencia, creando pozos de luz fantasmal bajo la sombra del dosel. Pequeñas criaturas se escabullían por este sotobosque, análogos de roedores de 6 patas, invertebrados con exoesqueletos translúcidos que revelaban órganos internos que brillaban con bioluminiscencia, seres flotantes parecidos a medusas que se desplazaban entre los troncos de los árboles en corrientes de aire invisibles. El aire era más fresco aquí que en el palacio, transportando olores que eran simultáneamente familiares y completamente extraños. Rica descomposición, vegetación cargada de agua, el almizcle de la vida animal, pero todo con matices químicos que su sistema olfativo humano luchaba por procesar. También había un zumbido de fondo, justo al borde de la audición. Quizás el sonido colectivo de millones de pequeños organismos o alguna propiedad de la vida vegetal misma respondiendo al viento, la luz o procesos que no podía comprender. Sus heridas todavía dolían con una persistencia sorda, pero ignoró la incomodidad, concentrándose en la tarea que tenía entre manos. Siguió las huellas apenas visibles dejadas cuando Trueno era llevado a sus excursiones controladas. Ramitas rotas a una altura que hablaba del paso de una criatura grande. Mechones de pelo azul atrapados en la corteza áspera, y lo más revelador, las distintivas huellas de las patas impresas en las secciones más blandas de la cubierta vegetal. Eran enormes, más grandes que su mano extendida, con marcas de garras que cavaban profundos canales en el sustrato. El patrón de movimiento sugería un propósito en lugar de un deambular aleatorio. Trueno sabía a dónde iba cuando lo llevaban a este bosque, tenía destinos en mente. Oswin rastreó estas señales con paciencia metódica, construyendo un mapa mental de las rutas habituales del lobo. Notó cómo el camino a veces seguía crestas elevadas donde la visibilidad sería buena, otras veces se sumergía en valles protegidos donde el agua se acumulaba en pozas claras. Esto no era un movimiento aleatorio, sino el comportamiento de un depredador territorial patrullando su dominio, marcando límites, revisando terrenos de caza y visitando fuentes de agua y refugio. Aunque de forma alienígena, el comportamiento de Trueno seguía patrones que Oswin reconocía de depredadores de múltiples mundos, la lógica universal de la supervivencia trascendiendo los detalles de la evolución. Después de horas de cuidadoso rastreo, con el sol alienígena comenzando a descender hacia el horizonte, proyectando largas sombras púrpuras a través del bosque, Oswin encontró un punto de observación adecuado, un árbol masivo con un hueco natural a mitad de su tronco, accesible a través del patrón en espiral de su corteza, que formaba una especie de escalera natural. Trepó con la facilidad de la larga práctica, favoreciendo ligeramente su brazo curado, pero encontrándolo más fuerte de lo esperado.
El hueco ofrecía tanto ocultación como una vista clara de un gran claro abajo, donde múltiples senderos de animales convergían cerca de un pequeño arroyo que borboteaba sobre rocas estriadas con cristal azul. Desde aquí podía observar sin ser observado, la primera regla de una caza exitosa. Se acomodó en su posición, organizando sus suministros mínimos, agua, raciones secas, suministros médicos básicos tomados de la enfermería, para un fácil acceso. Luego se preparó para la larga espera, ralentizando su respiración, entrando en el estado de alerta paciente que le había servido bien en 100 cacerías a través de las estrellas. El tiempo pasaba de manera diferente para un cazador de guardia. Ni corriendo ni arrastrándose, sino fluyendo a un ritmo dictado por el entorno en lugar de medidas artificiales. Su paciencia fue recompensada a medida que avanzaba el día. A través del denso follaje vio movimiento, guardias alienígenas con sus distintivas armaduras, llevando a Trueno con lo que parecía ser una cadena increíblemente fuerte hecha de algún metal que brillaba con una luz interior. El lobo se movía con una gracia reacia, los músculos ondulando bajo su pelaje estrellado. Incluso sujeto, había algo majestuoso en él, un poder primordial que imponía respeto. La cautela de los guardias era evidente en cada movimiento. Mantenían una formación precisa alrededor de Trueno, nunca permitiendo que se moviera detrás de ninguno de ellos, nunca relajando su vigilancia a pesar de la aparente seguridad de sus ventajas técnicas. Sus campos protectores estaban completamente activados, zumbando con una energía que creaba una ligera distorsión en el aire a su alrededor. Se comunicaban en frases cortas usando su lengua nativa en lugar de dispositivos de traducción, pero su tensión no necesitaba interpretación lingüística. Trueno tiraba constantemente de sus ataduras, gruñendo y lanzando mordiscos a sus cuidadores cuando tiraban demasiado fuerte o lo dirigían lejos de los caminos que deseaba explorar. Había cálculo en esas acciones, notó Oswin. El lobo estaba probando límites, evaluando debilidades, aprendiendo los patrones de sus captores, incluso mientras intentaban controlarlo. Sus ojos buscaban constantemente entre los árboles como si buscara rutas de escape, catalogando los cambios en el territorio desde su última visita. Esto no era solo un animal actuando por instinto. Había inteligencia detrás de esos ojos ardientes, una mente que procesaba información y adaptaba estrategias basadas en la experiencia. Los guardias llevaron a Trueno al claro debajo del escondite de Oswin. Luego se retiraron a una distancia segura. Uno de ellos activó un dispositivo en su muñeca, y el collar alrededor del cuello de Trueno se soltó con un clang metálico que resonó por el bosque, sobresaltando a las criaturas cercanas y provocando un silencio momentáneo. Por un instante, el lobo se quedó perfectamente quieto, como si no creyera en su libertad. Sus orejas giraron, captando cada sonido del bosque. Sus fosas nasales se ensancharon, familiarizándose de nuevo con los olores de su dominio. Luego salió disparado, desapareciendo en el sotobosque con una velocidad asombrosa. Los guardias no hicieron ningún movimiento para seguirlo, simplemente activaron los dispositivos de rastreo antes de regresar por donde habían venido. Sus posturas se relajaron notablemente una vez que Trueno ya no estaba en su vecindad inmediata. Sus voces llegaron al escondite de Oswin. Fragmentos de conversación que sugerían que regresarían a la hora designada para recapturar al lobo, una tarea que claramente no les gustaba. Oswin permaneció inmóvil en su puesto hasta mucho después de que se hubieran ido, hasta que los sonidos ambientales del bosque hubieran vuelto a sus patrones normales, indicando que el ecosistema se había restablecido a su estado base después de la interrupción de la presencia de los guardias. Luego, moviéndose con un silencio que lo había convertido en un temido cazador en múltiples mundos, descendió de su escondite y comenzó a rastrear a la hora libre Trueno. Fue un trabajo desafiante, más difícil que rastrear a cualquier depredador de la tierra. El lobo se movía rápida y erráticamente, retrocediendo sobre su rastro y cruzando arroyos para romper su olor. Un comportamiento inteligente que hablaba de experiencias previas evadiendo la persecución. El entorno alienígena añadía otra capa de complejidad. La vegetación aquí no se rompía ni se doblaba como lo harían las plantas de la tierra, a veces regenerándose casi inmediatamente después del paso de Trueno, borrando señales que habrían sido obvias en un bosque terrestre. Pero Oswin había rastreado presas más astutas en su tiempo, y gradualmente,
durante días de paciente observación, construyó un mapa en su mente del territorio y los hábitos de Trueno. Estableció un campamento oculto en el hueco de un árbol alcanzado por un rayo, lo suficientemente grande como para dormir, pero lo suficientemente pequeño como para ser fácilmente ocultado. Desde esta base, realizaba exploraciones diarias, siempre con cuidado de mantenerse a sotavento de las áreas donde Trueno podría estar cazando, manteniendo siempre rutas de escape en caso de encuentros inesperados. Aprendió que el lobo cazaba pequeñas criaturas parecidas a ciervos que saltaban por el sotobosque con extremidades de resorte que les permitían saltar distancias tremendas entre los árboles. Trueno se posicionaba debajo de sus rutas aéreas, cronometrando sus saltos con una precisión asombrosa para atraparlos en pleno vuelo. Bebía de un arroyo de montaña cristalino que atravesaba un desfiladero rocoso, siempre acercándose desde aguas arriba y escaneando el área a fondo antes de bajar la guardia lo suficiente como para beber. Lo más importante es que Oswin descubrió que el lobo tenía un lugar favorito para descansar. Una gran roca plana junto a una pequeña cascada, donde la niebla creaba arcoíris bajo la luz del sol alienígena, y el sonido del agua cayendo enmascararía la aproximación de posibles amenazas. Esta ubicación se convirtió en el foco de la estrategia de Oswin. Ofrecía previsibilidad en el patrón por lo demás caótico de los movimientos de Trueno, un lugar donde razonablemente podía esperar encontrar al lobo a ciertas horas del día, particularmente después de cacerías exitosas cuando el depredador estaría saciado y potencialmente más receptivo a eventos inusuales. Fue aquí donde Oswin decidió hacer su primer movimiento. Mientras Trueno estaba cazando, se acercó con cuidado a la roca, moviéndose con una lentitud exagerada, hiperconsciente de cada sonido y movimiento en el bosque circundante. En sus manos llevaba el cadáver recién cazado de una de las criaturas ciervo, una especie de ofrenda de paz. La había abatido con una flecha bien colocada, una muerte limpia que había requerido toda su habilidad dada la extraordinaria velocidad y el patrón de movimiento errático de la criatura. Colocó el cadáver en el borde de la roca, posicionándolo cuidadosamente para que Trueno lo encontrara a su regreso, pero no se viera obligado a acercarse a ningún posible escondite para reclamarlo. Luego se retiró a un escondite a sotavento, oculto en densos arbustos con hojas como plumas azules. La ubicación ofrecía buena visibilidad mientras mantenía una excelente cobertura, y lo que es más importante, múltiples rutas de escape en caso de que las cosas salieran mal. Las horas se hicieron largas mientras esperaba, perfectamente inmóvil a pesar de los calambres que se desarrollaron en sus músculos. Su entrenamiento le permitía mantener tal quietud durante periodos prolongados, controlando incluso su respiración para minimizar el movimiento. Insectos similares a las libélulas de la tierra, pero con dos pares de alas que operaban de forma independiente, ocasionalmente se posaban en su piel expuesta. Pero no reaccionaba, convirtiéndose en una parte más del bosque como los propios árboles. El bosque se oscureció a medida que el sol del planeta comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de los árboles. La bioluminiscencia natural de ciertas plantas se hizo más pronunciada en la oscuridad creciente, creando pozas de luz azul verdosa fantasmal en todo el sotobosque. Las criaturas nocturnas comenzaron a emerger. Organismos flotantes que se desplazaban entre los árboles como medusas en el aire, sus cuerpos transparentes albergando complejos órganos que pulsaban con luz interna. Pequeños análogos de reptiles que correteaban por las ramas sobre almohadillas adhesivas. Algo más grande que se movía a través del dosel de arriba, causando un balanceo rítmico de las ramas, pero sin mostrarse nunca claramente. Un reflejo azul llamó la atención de Oswin. Trueno regresaba a su lugar de descanso después de lo que parecía haber sido una cacería exitosa, a juzgar por la sangre que manchaba su hocico. El lobo se movía con pasos seguros, su territorio bien conocido para él. Sin embargo, su vigilancia nunca flaqueaba. Cada pocos pasos se detenía, la cabeza en alto, las orejas girando para captar cualquier sonido inusual, las fosas nasales dilatándose para procesar las complejas señales químicas del bosque. Luego se congeló por completo, la cabeza levantada en repentina alerta. Había captado el olor de la presa que Oswin había dejado, o quizás el de Oswin mismo. Trueno se acercó a la roca con extrema precaución, todos sus sentidos obviamente agudizados. La rodeó 3 veces, cada vuelta acercándolo más a la ofrenda,
pero nunca aproximándose directamente a ella. Olfateaba el aire continuamente, su nariz trabajando para detectar cualquier trampa o peligro. Su patrón de movimiento cambió, más entrecortado, menos fluido, listo para lanzarse al ataque o a la retirada ante la más mínima provocación. Oswin permaneció absolutamente inmóvil, controlando incluso su respiración para producir el mínimo sonido y olor, aunque sabía que su olor humano sería imposible de eliminar por completo en este entorno sin la ayuda tecnológica que no poseía. Después de lo que pareció una eternidad de evaluación, Trueno finalmente se acercó a la ofrenda. La olfateó a fondo, quizás detectando el olor de Oswin en ella, pero sin encontrar ninguna asociación de amenaza inmediata. Con un rápido movimiento, el lobo agarró el cadáver y lo arrastró a una distancia segura de la roca antes de desgarrarlo con sus poderosas mandíbulas. La comida terminó rápidamente, los huesos crujiendo bajo la presión de esos formidables dientes. Después, Trueno levantó la cabeza, con sangre manchando su hocico, y miró directamente a los arbustos donde se escondía Oswin. Por un momento que le paró el corazón, Oswin pensó que había sido descubierto. La mirada de Trueno parecía penetrar su escondite cuidadosamente elegido, esos ojos ardientes fijándose en su posición con una precisión incómoda. La mano de Oswin se movió una fracción hacia su cuchillo. Una reacción instintiva que reprimió de inmediato. Sacar un arma ahora lo confirmaría como una amenaza, deshaciendo el cuidadoso trabajo preliminar que estaba sentando. Pero Trueno no hizo ningún movimiento para atacar. Simplemente observó, esos ojos inteligentes viendo más de lo que Oswin había anticipado. Había cálculo en esa mirada, evaluación en lugar de un simple objetivo depredador. Después de un largo y tenso momento, el lobo se dio la vuelta, bebió agua del arroyo antes de acomodarse en su roca. Su postura permaneció alerta, pero no agresiva. Se colocó de cara al escondite de Oswin, sin desafiar ni ignorar la presencia humana que claramente había detectado. Oswin permaneció oculto hasta que Trueno se durmió. La respiración del lobo se hizo más profunda y su enorme cuerpo se relajó gradualmente a medida que la vigilancia daba paso al descanso. Solo entonces Oswin se retiró, moviéndose con un cuidado minucioso para evitar crear cualquier sonido que pudiera perturbar al depredador. Regresó a su campamento, con la mente acelerada analizando el encuentro. Había ido mejor de lo que se había atrevido a esperar. Trueno había aceptado su ofrenda sin agresión, había reconocido su presencia sin hostilidad inmediata. Era el más pequeño de los comienzos, pero en la domesticación de las cosas salvajes, esos pequeños pasos lo eran todo. Este ritual se repitió durante varios días. Oswin dejaba comida, siempre presas frescas, nunca nada que Trueno pudiera percibir como contaminado o sospechoso, y observaba desde su escondite cómo el lobo reclamaba las ofrendas. Cada vez, Trueno parecía menos cauteloso, aunque nunca bajaba la guardia por completo. El tiempo entre el descubrimiento de la comida y su decisión de reclamarla se acortó. La intensidad de su escrutinio de los escondites de Oswin disminuyó, sugiriendo una creciente comodidad con este nuevo y extraño patrón en su territorio. Oswin comenzó a variar sus escondites, disminuyendo gradualmente la distancia entre él y la roca donde Trueno comía. Este era un riesgo calculado, que lo ponía potencialmente al alcance de esas poderosas mandíbulas si el lobo decidía que la presencia del humano ya no era aceptable. Pero era un paso necesario en el proceso gradual de habituación, permitiendo que Trueno se acostumbrara al olor y la presencia de Oswin a distancias cada vez menores. También comenzó a hablar en voz baja mientras estaba escondido, no de inmediato, sino después de que Trueno hubiera comido y se hubiera acomodado. Mantenía su voz baja y tranquilizadora, hablando el idioma de su tribu, contando historias de grandes cacerías y bestias poderosas de su mundo natal. El contenido de las palabras importaba menos que su tono y ritmo, un sonido constante y no amenazante que asociaba la voz humana con la seguridad y la saciedad en lugar del peligro o el combate. Al principio, Trueno gruñía al oír el sonido, poniéndose de pie alarmado, escaneando el bosque en busca de la fuente con el pelo erizado. Pero con el tiempo, comenzó a asociar la voz con el proveedor de alimentos y simplemente levantaba la cabeza, sus orejas girando hacia el sonido antes de reanudar su descanso. Ocasionalmente, incluso hacía suaves vocalizaciones en respuesta,
no exactamente respuestas, sino reconocimientos del intento de comunicación. Oswin complementó estas interacciones vocales con otras formas de presencia no amenazante. Comenzó a dejar pequeñas marcas de su paso, piedras dispuestas en patrones cerca de los caminos favoritos de Trueno, ramas rotas colocadas en configuraciones demasiado regulares para ser naturales. Esto servía para múltiples propósitos. Acostumbraban al lobo a la evidencia de la actividad humana en su territorio. Creaban puntos de referencia para la propia navegación de Oswin en el complejo bosque. Y establecían una forma de comunicación indirecta que reflejaba los comportamientos de marcado territorial de los propios depredadores. Después de 2 semanas de este acondicionamiento gradual, Oswin decidió arriesgarse a ser visto. Eligió su momento con cuidado. Una tarde tranquila en la que Trueno estaba somnoliento después de una gran comida, el bosque en silencio excepto por el constante zumbido de fondo de los análogos de insectos y el suave chapoteo de la cascada. Moviéndose con una lentitud deliberada, Oswin salió de su escondite mientras el lobo descansaba en su roca. Llevaba otra presa fresca, que colocó en el suelo antes de retroceder varios pasos. Trueno se puso de pie de un salto, un profundo gruñido retumbando desde su pecho. Su pelo se erizó, haciéndolo parecer aún más grande de su ya imponente tamaño. Su cola se arqueó sobre su espalda, una clara señal de alerta agresiva en las especies cánidas de múltiples mundos. Pero a pesar de estas señales de advertencia, no atacó de inmediato. Esto en sí mismo era significativo. Un depredador de las capacidades de Trueno podría haber cruzado la distancia entre ellos en segundos si hubiera percibido a Oswin como una presa o amenaza inmediata. Oswin no hizo movimientos bruscos. Se mantuvo firme, no en desafío, sino con una confianza tranquila, su postura ni amenazante ni sumisa. Evitó el contacto visual directo, que muchas especies depredadoras interpretan como un desafío, pero no apartó la vista por completo, lo que podría haber desencadenado instintos de persecución. Sus manos permanecieron visibles, vacías excepto por la ofrenda que había colocado en el suelo. Su respiración se mantuvo profunda y uniforme, a pesar de la adrenalina que corría por su sistema. «Te traigo comida, gran cazador», de un depredador a otro. «No necesitamos ser enemigos en este lugar», dijo Oswin suavemente. El gruñido del lobo se intensificó al sonido de su voz a esta distancia más cercana, pero la curiosidad luchaba con la agresión en esos ojos ardientes. Este humano se estaba comportando de manera diferente a cualquiera que hubiera encontrado antes. Sin olor a miedo, sin armas levantadas contra él, sin avance agresivo ni retirada en pánico. Trueno dio un paso adelante, luego otro, su enorme cabeza baja, lista para saltar si el humano mostraba alguna señal de amenaza. Oswin permaneció quieto, manteniendo una apariencia tranquila a pesar de su corazón acelerado. Había enfrentado depredadores peligrosos antes, se había enfrentado a criaturas con más dientes, más garras, más adaptaciones obvias para matar. Pero había algo diferente en Trueno. Una inteligencia detrás de esos ojos que hacía que este encuentro se sintiera menos como manejar un animal peligroso y más como negociar con un ser consciente de una cultura diferente. Uno cuyo lenguaje y costumbres seguían siendo misteriosos, pero cuya capacidad de comprensión era innegable. Después de un tenso enfrentamiento que pareció durar horas pero que probablemente solo duró minutos, Trueno se acercó a la presa. Sin dejar de observar a Oswin, la arrastró para consumirla, sin darle nunca la espalda por completo. El mensaje era claro. Aceptaría la ofrenda, pero aún no estaba listo para confiar completamente. Era un compromiso, un primer paso hacia algo que no era ni domesticación ni libertad salvaje, sino un tercer camino que abarcaba elementos de ambos. Este fue el avance que Oswin había estado esperando. Había sido visto, reconocido como el proveedor de alimentos y no había sido atacado de inmediato. La base estaba sentada para lo que vendría después, una construcción cuidadosa y gradual de entendimiento mutuo que requeriría paciencia, respeto y la voluntad de aprender el lenguaje de otra especie, no a través de palabras, sino a través del comportamiento, el ritual y la experiencia compartida. Los días siguientes vieron una escalada gradual de contacto. Oswin aparecía con comida, luego se sentaba a distancia mientras Trueno comía. Hablaba constantemente con su voz tranquila y baja,
contándole al lobo sobre su mundo natal, sobre los bosques de allí que eran verdes en lugar de azules, sobre las cacerías de su juventud. Describió los rituales tribales que marcaban las estaciones, las canciones que honraban las cacerías exitosas, las historias transmitidas a través de generaciones sobre la relación adecuada entre depredador y presa, cazador y cazado. Si Trueno entendía las palabras o simplemente el tono era irrelevante. El vínculo se estaba formando a través de la asociación y la rutina, a través del establecimiento gradual de patrones que ambos podían reconocer y anticipar. Oswin notó que, a pesar de su temible reputación, Trueno mostraba comportamientos que eran casi juguetones cuando pensaba que no lo observaban. El lobo perseguía hojas que caían, se abalanzaba sobre pequeñas criaturas no amenazantes sin matarlas, y una vez pasó toda una tarde intentando pescar en el arroyo con resultados cómicamente pobres. Estos momentos de lo que solo podría describirse como alegría revelaron una dimensión de la personalidad de Trueno que iba más allá del simple instinto asesino que Rosella había buscado explotar en la arena. Había complejidad aquí, un ser capaz de curiosidad, diversión y quizás incluso compañerismo en las circunstancias adecuadas. Durante sus interacciones, Oswin comenzó a experimentar con el marcado de olores, utilizando técnicas que había aprendido de los ancianos de su tribu que se especializaban en comunicarse con los depredadores alfa de su mundo natal. Se frotaba savia de árbol en las manos y dejaba marcas en piedras y árboles alrededor del territorio de Trueno, estableciendo gradualmente su presencia como una constante en lugar de una intrusión. Trueno investigaba estas marcas a fondo, a veces añadiendo su propio olor sobre ellas, una forma de comunicación que trascendía las barreras de las especies, un diálogo llevado a cabo a través de señales químicas en lugar de sonidos o gestos. Cada día traía pequeñas progresiones en su inusual relación. Trueno comenzó a tolerar la presencia de Oswin a distancias cada vez menores, observándolo con una curiosidad alerta en lugar de una cautela agresiva. Oswin, a su vez, aprendió a leer los sutiles cambios en el lenguaje corporal de Trueno, la posición de sus orejas, la tensión en sus hombros, la dilatación de sus pupilas que señalaban su estado de ánimo e intenciones. Estaban desarrollando una especie de vocabulario compartido, un medio de comunicarse a través del vasto abismo que separaba a sus especies. Una mañana, después de varias semanas de esta cuidadosa construcción de relaciones, Oswin llegó al claro y encontró a Trueno ya esperándolo. El lobo estaba sentado sobre sus cuartos traseros, expectante, habiendo aprendido aparentemente el horario del humano y anticipado su llegada. Este fue un desarrollo significativo. Los depredadores no esperan a las amenazas potenciales, pero podrían esperar a los aliados o proveedores. Trueno había hecho un cambio categórico en cómo clasificaba a Oswin en su paisaje mental. Oswin se acercó lentamente, llevando un trozo de carne de su cacería más reciente. En lugar de colocarlo en el suelo como de costumbre, lo sostuvo en su mano. Un riesgo masivo, pero uno que sintió que era necesario para la siguiente etapa de construcción de confianza. Esto llevaría esas poderosas mandíbulas a centímetros de su carne. Requeriría que Trueno entrara voluntariamente en su espacio personal y tomara la comida directamente de él en lugar de desde una distancia segura. Ven, Trueno, tómalo de mí. Muéstrame que nos entendemos, dijo Oswin con calma. Trueno lo miró fijamente, la sospecha y el hambre luchando en su mirada. Pasaron los minutos, ninguno se movía. El bosque parecía contener la respiración a su alrededor, los sonidos de fondo habituales disminuyendo, como si el propio ecosistema reconociera la importancia de este momento. Luego, con una lentitud deliberada, el lobo se acercó. Se detuvo justo antes de Oswin, sus fosas nasales dilatándose mientras absorbía el olor humano. Ya no era desconocido, pero aún no estaba completamente categorizado como seguro. Oswin no movió un músculo, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Este era el momento de la verdad. Trueno podía tomar la carne suavemente, o podía decidir tomar el brazo que la sostenía. No había tecnología aquí para protegerlo, ni guardias para intervenir si las cosas salían mal. Solo estaba la comprensión que había construido, el lenguaje de respeto mutuo que había estado construyendo día a día. Finalmente, con un rápido movimiento, Trueno arrebató la carne de su mano y se retiró a una distancia segura para comer.
Sus dientes habían rozado la palma de Oswin, lo suficientemente afilados como para sacar sangre si el lobo hubiera decidido aplicar un poco más de presión, pero había tomado la ofrenda con una sorprendente delicadeza, exhibiendo un control que hablaba tanto de inteligencia como de intención. Oswin soltó el aliento que había estado conteniendo, la sangre le martilleaba en los oídos y se sintió mareado por la liberación de la tensión. Miró su mano, ilesa, pero hormigueando por el roce con esos temibles dientes. No era confianza, todavía no, pero era aceptación, y esa era la base sobre la cual se podía construir la confianza. La relación evolucionó en las semanas siguientes a un ritmo acelerado. Habiendo cruzado el umbral de la alimentación directa de la mano, otras interacciones se hicieron posibles. Oswin comenzó a traer herramientas de su oficio, un cepillo hecho de materiales del bosque para acicalar el pelaje de Trueno, a lo que el lobo inicialmente se resistió, pero gradualmente llegó a disfrutar. La experiencia de acicalamiento creó otro ritual compartido, otra oportunidad de proximidad física. Sin amenaza, el pelaje de Trueno no se parecía a nada que Oswin hubiera encontrado antes. No solo en su color, sino en su textura, que parecía cambiar entre sedosa y áspera dependiendo de cómo la luz la golpeara, y en sus sutiles propiedades bioluminiscentes que se hacían evidentes en la oscuridad. Trajo una pelota hecha de madera y enredaderas, que aprovechó la naturaleza juguetona de Trueno. Al principio, el lobo consideró el objeto con sospecha, pero después de ver a Oswin rodarlo y rebotarlo, se involucró con cautela, primero abalanzándose sobre él cuando se acercaba, y más tarde persiguiéndolo activamente cuando Oswin lo lanzaba. Estas sesiones de juego revelaron otra faceta de la inteligencia de Trueno, su capacidad para comprender la naturaleza artificial del juego, para reconocer los límites entre el juego y la caza, para participar en una actividad compartida por disfrute mutuo en lugar de por necesidad de supervivencia. Lo más importante es que Oswin trajo paciencia y consistencia, nunca presionando demasiado rápido, siempre respetando los límites de Trueno. Hubo contratiempos en el camino. Momentos en que el progreso parecía retroceder. Cuando la cuidadosa confianza que estaban construyendo parecía fracturarse. Una vez, mientras intentaba tocar la cabeza de Trueno por primera vez, Oswin se movió demasiado rápido. El lobo le lanzó un mordisco, sus dientes rozando su brazo en advertencia. Oswin retrocedió de inmediato, respetando el reproche, y volvió a las etapas anteriores de su interacción durante varios días antes de intentarlo de nuevo con mayor cuidado y movimientos más lentos. Otra vez, Oswin llegó a su lugar de encuentro cojeando por una lesión menor sufrida mientras cazaba. Se había resbalado en rocas mojadas mientras cruzaba el arroyo, torciéndose el tobillo. Trueno reaccionó con una agresión inesperada, quizás interpretando la debilidad como una amenaza a su estructura de manada en desarrollo, quizás respondiendo a los cambios en el olor de Oswin causados por el dolor, o quizás simplemente inquieto por la interrupción de su rutina establecida. Le llevó horas de hablar con calma y movimientos cuidadosos restablecer el equilibrio entre ellos, para asegurar al lobo que este cambio no señalaba peligro o engaño. A través de estos desafíos, Oswin aprendió tanto sobre sí mismo como sobre Trueno. Descubrió reservas de paciencia que no sabía que poseía, una capacidad de comunión con otra especie que trascendía la relación cazador-presa que había definido gran parte de su vida. En Trueno, comenzó a ver no solo a una magnífica bestia, sino a un espíritu afín, otro ser atrapado entre mundos, luchando por encontrar su lugar en un cosmos que buscaba categorizarlo y controlarlo en lugar de comprender su naturaleza esencial. Su conexión se profundizó de maneras que ninguno de los dos podría haber articulado, pero que ambos sentían claramente. Había momentos en que se movían en sincronización inconsciente. Cuando Trueno respondía a órdenes que Oswin no había dado conscientemente. Cuando Oswin se giraba hacia algún sonido del bosque en el mismo momento en que las orejas de Trueno se erguían para captarlo. Estaban aprendiendo los ritmos del otro, incorporándolos a sus propios patrones de comportamiento en una danza de adaptación mutua. Una tarde, mientras descansaban en un claro de luz solar que se abría paso a través del dosel, creando una cálida piscina de luz en el suelo del bosque, su pacífica compañía fue destrozada por una intrusión inesperada. Trueno lo sintió primero, su pelo se erizó mientras miraba hacia el bosque con una intensidad repentina.
Oswin siguió su mirada y vio el parpadeo de campos protectores azules a través de los árboles, guardias del palacio, probablemente enviados a verificar su paradero ahora que su prolongada ausencia de las cámaras de curación ya no podía explicarse como parte de su proceso de recuperación. Sin dudarlo, sin necesidad de comunicación, Oswin se deslizó en el sotobosque, con Trueno siguiéndolo en silencio. Juntos, evadieron al grupo de búsqueda, adentrándose más en la naturaleza de lo que Oswin se había aventurado hasta ahora. El lobo lideraba el camino, eligiendo senderos que Oswin no habría encontrado por su cuenta. Caminos ocultos que serpenteaban entre enormes troncos de árboles, pasajes estrechos a través de la densa maleza que ocultaban su movimiento, arroyos poco profundos por los que podían viajar sin dejar huellas. Esta huida compartida pareció cimentar algo entre ellos, una especie de asociación, un reconocimiento de que enfrentaban desafíos comunes y podían superarlos juntos. En los días siguientes, Trueno comenzó a acompañar a Oswin en cortas excursiones por el bosque, a veces liderando el camino para mostrarle las maravillas ocultas de su dominio, a veces siguiendo mientras Oswin exploraba. Cazaban juntos, con el arco de Oswin derribando presas más grandes de las que Trueno podía atrapar solo, y los agudos sentidos del lobo detectando presas que Oswin habría pasado por alto. Era una relación simbiótica, cada uno contribuyendo según sus fortalezas, cada uno beneficiándose de las capacidades del otro. Una noche, mientras se refugiaban en una pequeña cueva durante una violenta tormenta eléctrica, Oswin reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. El lobo yacía cerca de la entrada, su enorme cuerpo bloqueando el viento y la lluvia, su pelaje azul ocasionalmente iluminado por los destellos de los relámpagos que hacían honor a su nombre. Oswin había encendido un pequeño fuego, y las llamas danzantes se reflejaban en los ojos de Trueno mientras observaba al humano con lo que solo podría describirse como una comodidad de compañerismo. Formamos una extraña manada, tú y yo. Ninguno completamente de este mundo, ninguno completamente domesticado ni completamente salvaje. Quizás por eso nos entendemos, dijo Oswin en voz baja. Las orejas de Trueno se movieron hacia él, reconociendo el sonido de su voz. El lobo se había acostumbrado al habla de Oswin, parecía casi disfrutarla, aunque si entendía las palabras era imposible de saber. Lo que importaba era la conexión que se había formado entre ellos, un puente a través de los vastos abismos de especies y experiencias que los separaban. La tormenta rugió durante toda la noche, pero dentro de su refugio, el hombre y el lobo encontraron una paz que les había eludido a ambos durante demasiado tiempo. Oswin durmió profundamente por primera vez desde su captura, confiado en que la vigilancia de Trueno los mantendría a salvo. Y cuando llegó la mañana, emergieron juntos a un bosque limpio por la lluvia, listos para enfrentar cualquier desafío que les esperara. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, su vínculo se profundizó de maneras que Oswin nunca había imaginado posibles. Trueno comenzó a responder a órdenes en el idioma tribal de Oswin. Directivas simples al principio, pero que se volvieron más complejas a medida que aumentaba la comprensión del lobo. Más importante aún, Oswin aprendió a leer el lenguaje corporal de Trueno con una precisión creciente, a comprender las sutiles diferencias en sus gruñidos y movimientos que transmitían su estado de ánimo e intenciones. Donde una vez solo había visto a un depredador peligroso, ahora reconocía a un ser complejo con deseos, preferencias y una rica vida emocional expresada a través de la comunicación física. Desarrollaron una forma de comunicación que no era ni completamente humana ni completamente lobuna, sino algo único para ellos. Una mano levantada de Oswin podría señalar precaución, mientras que una inclinación particular de la cabeza de Trueno podría indicar una presa cercana. Se movían por el bosque como una sola unidad, cada uno compensando las debilidades del otro, cada uno realzando las fortalezas del otro. Era una asociación como ninguna que Oswin hubiera conocido, trascendiendo los límites entre especies para crear algo nuevo, una relación basada no en la dominación o la sumisión, sino en el reconocimiento y el respeto mutuos. Durante este tiempo, establecieron un territorio compartido, una región del bosque que ambos reconocían como hogar, centrada alrededor de la cascada y la cueva donde habían resistido la tormenta. Se extendía hacia afuera en un círculo aproximado que abarcaba diversos recursos. Ambos requerían terrenos de caza, fuentes de agua,
opciones de refugio, puntos de observación. Marcaron sus límites juntos. Trueno usando el marcado de olor tradicional. Oswin usando símbolos tallados en la corteza de los árboles que serían reconocidos por cualquier rastreador humano que pudiera venir a buscarlo. Dentro de este territorio, establecieron rutinas y rituales que daban estructura a sus días. Cacerías matutinas, periodos de descanso al mediodía, patrullas vespertinas a lo largo de los límites. Una tarde, mientras descansaban junto a la cascada después de una cacería exitosa que había producido un gran herbívoro de 6 patas similar a un alce, Oswin decidió tomar el riesgo final. Se sentó cerca de Trueno, lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero sin hacerlo, respetando el espacio entre ellos como había aprendido a hacer. Habló en voz baja, como se había convertido en su hábito. No estoy aquí para quebrar tu espíritu, Trueno. No estoy aquí para hacerte menos de lo que eres. La emperatriz te quiere domado, pero yo busco algo diferente. Busco entendimiento entre nosotros. Eres salvaje. Yo también soy salvaje en mi corazón. Quizás por eso podemos hablar sin palabras, dijo Oswin en voz baja. Trueno lo observó con esos ojos inteligentes, la cabeza ligeramente inclinada como si contemplara los sonidos. El lobo se había vuelto cada vez más receptivo a la voz de Oswin con el tiempo, pareciendo reconocer patrones en el habla, incluso si el contenido semántico seguía siendo inaccesible para su mente no humana. Había una tensión en su mirada, un enfoque que sugería más que una simple conciencia animal. Luego, con un movimiento deliberado, el lobo se levantó y cerró la distancia entre ellos. Oswin contuvo la respiración mientras Trueno lo rodeaba 1, 2 veces, un comportamiento que se había convertido en parte de su ritual de saludo, pero que ahora tenía una energía diferente, una mayor intencionalidad. Después de completar los círculos, en lugar de regresar a su lugar de descanso habitual, Trueno se acostó a su lado, lo suficientemente cerca como para que Oswin pudiera sentir el calor de su enorme cuerpo irradiando a través del aire fresco de la tarde. Fue un momento de profunda conexión, uno que Oswin no había experimentado desde que fue arrebatado de su mundo natal. En los ambientes estériles de las naves alienígenas, en las zonas de combate artificiales de arenas distantes, en el lujo calculado del Palacio de Rosella, había estado aislado, físicamente rodeado de otros seres, pero espiritualmente solo. Ahora, paradójicamente, en compañía de una criatura no humana de un mundo que no era el suyo, encontró un sentido de pertenencia que le había faltado durante demasiado tiempo. Las lágrimas asomaron a sus ojos, inesperadas y casi embarazosas. Era un guerrero, un cazador, no dado a las muestras emocionales. Sin embargo, la simple confianza inherente en la proximidad de Trueno lo conmovió de maneras que no había anticipado. Con cautela, dándole a Trueno todas las oportunidades para alejarse, levantó la mano y la colocó suavemente en el flanco del lobo. El pelaje era más suave de lo que había imaginado, cálido y vivo bajo sus dedos. Trueno se tensó momentáneamente y luego se relajó, aceptando el contacto. Gracias por esta confianza. No la traicionaré, dijo Oswin, su voz espesa por la emoción. El momento de paz se hizo añicos sin previo aviso. Trueno se levantó de un salto, derribando a Oswin. Antes de que pudiera recuperarse, el lobo se abalanzó, inmovilizándolo en el suelo con su enorme peso. Oswin sintió el aliento caliente en su rostro. Vio los dientes relucientes a centímetros de su garganta. El miedo lo invadió. ¿Había malinterpretado todo? ¿Era este el final de su viaje? ¿Ser despedazado después de estar tan cerca del entendimiento que buscaba? Trueno, jadeó Oswin. El lobo gruñó, con los dientes al descubierto, pero no hizo ningún movimiento para morder. En cambio, cerró sus mandíbulas suavemente alrededor del brazo de Oswin, el mismo brazo que casi le había arrancado en la arena meses antes. La presión era firme, pero controlada, sin romper la piel, pero demostrando claramente el potencial para hacerlo. Oswin comprendió con súbita claridad. Esto era una prueba, una evaluación final de confianza. Trueno estaba estableciendo dominio mientras simultáneamente mostraba contención, demostrando su poder mientras le ofrecía a Oswin la oportunidad de reconocerlo sin combate. Era un momento de la verdad que requería una respuesta perfecta.
Demasiada sumisión podría desencadenar el instinto depredador. Demasiada resistencia podría provocar una agresión genuina. Oswin encontró el equilibrio, permaneciendo quieto pero manteniendo el contacto visual, sin desafiar ni acobardarse. Eres fuerte, magnífico en tu poder. Reconozco tu fuerza, dijo Oswin, respirando con dificultad. Trueno mantuvo el agarre por varios segundos más, luego lo soltó y retrocedió. Oswin se incorporó lentamente, frotándose el brazo. Había hendiduras de los dientes del lobo, pero no heridas punzantes, ni siquiera moratones, un testimonio del increíble control y precisión de Trueno. Miró a Trueno con una nueva comprensión. Esto no había sido agresión, sino comunicación, el lenguaje de los animales de manada, estableciendo jerarquía y límites, estableciendo los términos de su relación de una manera que ambos pudieran entender. Todavía eres salvaje, y esa naturaleza salvaje es tu belleza. No busco cambiar eso, dijo Oswin con respeto. El lobo lo observó por un largo momento, luego se acercó de nuevo, esta vez empujando suavemente la mano de Oswin con su enorme cabeza. El gesto era claro, permiso para tocar, invitación para continuar la conexión física que había sido interrumpida. Oswin acarició con cuidado el pelaje azul, sintiendo los poderosos músculos debajo. Trueno toleró el contacto, luego retrocedió, sacudiéndose como si dijera, eso fue suficiente por ahora. Fue el punto de inflexión en su relación. A partir de ese día, Trueno aceptó a Oswin como parte de su mundo. No como amo o subordinado, sino como compañero de manada, como socio en el complejo negocio de la supervivencia. Se movían juntos por el bosque, no como domador y bestia domada, sino como compañeros que se habían elegido mutuamente. Oswin le enseñó a Trueno órdenes en su idioma tribal, que el lobo aprendió con sorprendente rapidez. Trueno, a su vez, le enseñó a Oswin los senderos secretos del bosque, los lugares ocultos donde las formaciones de cristal atrapaban la luz y la transformaban en arcoíris, las cuevas profundas donde extraños hongos luminosos creaban paisajes de luz. Desarrollaron técnicas de caza que combinaban la velocidad y el poder de Trueno con el pensamiento táctico y las armas de largo alcance de Oswin. Establecieron rutinas para dormir, comer y patrullar su territorio compartido. Crearon una vida juntos en la naturaleza, una asociación que trascendía los límites de la especie y el origen. En este bosque alienígena, lejos de su mundo natal y de todo lo familiar, Oswin encontró algo que no esperaba. No mera supervivencia, sino un propósito, una conexión y una especie de libertad que había creído perdida para siempre. Los meses pasaron de esta manera, el vínculo entre ellos se fortalecía con cada cacería compartida, cada tarde tranquila junto a la cascada, cada tormenta capeada juntos al abrigo de árboles ancestrales. Oswin casi había olvidado su propósito original, perdido en la maravilla de esta conexión entre especies. Pero la realidad no podía mantenerse a raya para siempre. Una mañana, mientras bebían del arroyo, el bosque se silenció de forma antinatural. El constante zumbido de fondo de la vida insectoide cesó, los movimientos susurrantes de las pequeñas criaturas se detuvieron. Trueno levantó la cabeza, las orejas erguidas hacia adelante, un gruñido bajo creciendo en su pecho. Oswin también lo sintió. Ya no estaban solos. De entre los árboles salió un contingente de guardias del palacio, sus campos azules zumbando con energía, las armas apuntando tanto al lobo como al hombre. Oswin de la Tierra. La emperatriz Rosella exige tu presencia. Es hora de que cumplas tu trato, declaró el capitán de la guardia. Morren. La voz del capitán tenía un matiz de sorpresa, quizás por encontrar a Oswin vivo, quizás por verlo de pie con calma junto al trueno desatado. Los guardias mantenían una formación cautelosa, sus armas listas, pero aún no activadas en configuración letal. No estaban seguros de cómo proceder, enfrentados a una situación para la que su entrenamiento no los había preparado. Oswin se levantó lentamente, una mano descansando en la espalda de Trueno, sintiendo la tensión en los músculos del lobo. Sabía que este día llegaría, quizás lo había pospuesto más de lo debido. Los guardias observaban nerviosamente mientras Trueno les gruñía, recordando claramente su cautiverio a manos de ellos. Está bien, amigo mío. Enfrentaremos esto juntos,
dijo Oswin suavemente a Trueno. Sintió que el lobo se relajaba ligeramente bajo su toque, respondiendo a la calma confianza en su voz. Trueno permaneció alerta, pero siguió el liderazgo de Oswin, confiando en su juicio en esta situación desconocida. Hacia los guardias, la voz de Oswin se endureció. Iré, pero Trueno viene conmigo, libremente. Sin cadenas, sin ataduras. Esos días han terminado. Los guardias intercambiaron miradas inciertas, claramente incómodos con la idea de un Trueno sin ataduras en el palacio. Sus manos se apretaron en sus armas, y uno comenzó a buscar el dispositivo de control que habían usado previamente para manejar al lobo. La emperatriz no dio instrucciones sobre la bestia. Nos enviaron a recuperarte a ti, no a él, dijo Morren a regañadientes. Entonces será mejor que contactes a tu emperatriz para nuevas instrucciones, porque no regresaré sin él, y no lo tomarán por la fuerza sin bajas significativas en su escuadrón, declaró Oswin con firmeza. No era una amenaza vacía. Las capacidades de Trueno en combate eran bien conocidas por los guardias, muchos de los cuales llevaban cicatrices de intentos anteriores de controlarlo, y el propio Oswin no era un blanco fácil, como había demostrado su supervivencia en la arena. Juntos, en el bosque que ambos conocían íntimamente, podrían infligir un daño serio antes de ser sometidos. Después de un tenso enfrentamiento, Morren activó un dispositivo de comunicación y habló en voz baja con alguien en el palacio, presumiblemente la propia Rosella o uno de sus subordinados directos. La conversación fue breve, pero claramente intensa, a juzgar por la expresión y la postura del capitán. Finalmente, se volvió hacia Oswin. La emperatriz ha aceptado tu condición. El lobo puede acompañarte sin restricciones, pero si hay alguna señal de agresión, comenzó Morren. No la habrá, a menos que sea provocado, interrumpió Oswin. Los guardias finalmente accedieron, aunque mantuvieron una distancia cautelosa mientras la extraña pareja lo seguía desde el bosque. Oswin habló en voz baja a Trueno durante todo el viaje, explicando lo que estaba sucediendo, a dónde iban. El lobo permaneció cerca de su lado, rozando ocasionalmente su pierna como si buscara consuelo en este regreso al mundo de confinamiento y control del que ambos habían escapado. Su avance a través de los terrenos del palacio causó sensación. Los sirvientes detenían sus tareas para mirar. Los cortesanos susurraban detrás de abanicos ornamentados. Los guardias se ponían en atención con las manos cerca de sus armas. La presencia de un Trueno sin ataduras no tenía precedentes, una interrupción del orden cuidadoso que gobernaba la vida en el dominio de Rosella. La noticia de su llegada se extendió por delante de ellos, y para cuando llegaron a la sala del trono, una multitud se había reunido para presenciar el espectáculo. El palacio le parecía más pequeño a Oswin ahora, su grandiosa arquitectura menos impresionante después de la majestuosidad natural del bosque. Las luces artificiales, la temperatura regulada, los diseños geométricamente precisos, todo parecía constreñido y sin vida en comparación con la complejidad orgánica de la naturaleza que habían dejado atrás. Trueno caminaba a su lado, rozando ocasionalmente su pierna, claramente incómodo entre los muros que lo confinaban, pero confiando lo suficiente en Oswin como para seguirlo. Su pelaje parecía de un azul más vibrante bajo la iluminación del palacio, creando un marcado contraste con los colores apagados que dominaban la estética imperial. Las puertas de la sala del trono se abrieron de par en par, revelando la misma arena donde había comenzado su viaje. Esta vez, sin embargo, las gradas estaban llenas hasta la bandera. Alienígenas de diversos rangos y estatus murmuraban mientras Oswin entraba con Trueno a su lado. El pelaje del lobo parecía brillar más intensamente bajo la iluminación del palacio, cada pelo capturando y amplificando la luz. No había miedo en su porte ahora, ni confusión ni ira, solo una conciencia alerta y una dignidad que imponía atención. Rosella estaba sentada en su trono negro, exactamente como meses atrás. Su postura era la misma, su expresión aún indescifrable. Pero mientras Oswin se acercaba con Trueno, caminando libremente a su lado, algo cambió en sus ojos plateados. Una dilatación, una chispa de lo que podría haber sido sorpresa en cualquier otro rostro. Para un ser acostumbrado a controlar cada aspecto de su dominio, este desarrollo inesperado representaba algo raro y valioso, una sorpresa genuina,
una desviación de los resultados previstos. Oswin se detuvo a una distancia respetuosa del trono. Trueno se sentó a su lado, regio y tranquilo, aunque sus ojos nunca abandonaron a Rosella. Había reconocimiento allí, memoria de su encuentro anterior, pero sin miedo, sin sumisión, solo una conciencia vigilante. El contraste con su primer encuentro no podría haber sido más marcado. Donde una vez hubo una batalla desesperada por la supervivencia, ahora había una presencia serena. Donde había habido odio y miedo, ahora había respeto mutuo. La sala del trono quedó en completo silencio. Cientos de ojos alienígenas fijos en esta escena sin precedentes. Rosella se inclinó ligeramente hacia adelante, la primera muestra de emoción que Oswin había visto en ella. Oswin de la Tierra. Has hecho lo imposible. Has domado a Trueno, el depredador más feroz de nuestro mundo, dijo, su voz con un temblor de asombro. Su voz resonó en la silenciosa cámara, llegando a cada rincón de la vasta sala. Los cortesanos y nobles presentes se movieron ligeramente, intercambiando miradas que comunicaban su asombro. Algunos se inclinaron para ver mejor. Otros mantuvieron una cuidadosa neutralidad, esperando ver cómo este inesperado desarrollo afectaría sus propias posiciones en la compleja jerarquía de la corte de Rosella. Oswin negó con la cabeza lentamente, su movimiento deliberado y sin prisas. Ahora se erguía de manera diferente a como lo había hecho meses atrás. No como un cautivo o un gladiador, sino como un hombre que había encontrado su lugar, que se había reconectado con el núcleo de quien estaba destinado a ser. No, Su Majestad, no lo he domado. Uno no doma la tormenta o el mar. Me he ganado su confianza, su amistad. Me sigue por elección, no por coacción. Lo salvaje permanece en él, como debe ser, explicó Oswin. Al oír su nombre, Trueno miró a Oswin, luego de nuevo a Rosella como si entendiera la conversación. Sus orejas se movieron hacia adelante, atentas, pero no agresivas, su postura relajada pero digna. Rosella los estudió a ambos, su compostura ligeramente rota por primera vez en quizás siglos. Se levantó de su trono, descendiendo varios escalones hacia ellos. Una acción sin precedentes que causó una oleada de sorpresa en la asamblea. En todos mis largos años, nunca he presenciado tal cosa. Trueno ha matado a docenas de mis mejores guerreros, ha resistido todo intento de control a través de la tecnología y la fuerza. Y sin embargo, ahora está a tu lado. Calmado y obediente sin ataduras, observó Rosella. No obediente, Su Majestad, respetuoso. Hay una diferencia. Él ha elegido aceptarme como yo he elegido aceptarlo a él. Estamos unidos no por la dominación, sino por la comprensión. Cada uno reconoce la naturaleza del otro y responde en consecuencia, corrigió Oswin. Para demostrarlo, le hizo a Trueno una señal con la mano. Habían desarrollado un gesto sutil que sería apenas perceptible para los observadores. El lobo se levantó y caminó en círculo a su alrededor, luego volvió a sentarse a su lado. Varios cortesanos jadearon ante la demostración, no solo por la obediencia mostrada, sino por la gracia fluida con la que se movía Trueno, tan diferente de la criatura llena de ira que recordaban de la arena. Te prometí mi planeta si podías domar a este depredador. Mi palabra fue dada y la cumplo, declaró Rosella, poniéndose de pie por primera vez. Un murmullo de conmoción recorrió la asamblea. El propio Oswin quedó desconcertado. No había esperado realmente que ella cumpliera una promesa tan extravagante. En su tiempo en el bosque con Trueno, el trato original había perdido importancia, reemplazado por el valor intrínseco de su vínculo. Rosella descendió los escalones de su trono, sus movimientos fluidos y gráciles. Se acercó más de lo que el protocolo normalmente permitiría, estudiando tanto al hombre como al lobo con intensa curiosidad. Sin embargo, no puedo simplemente ceder el control de un mundo entero de la noche a la mañana. Tales transiciones requieren ajustes, continuó. Oswin había esperado esta matización. Esperó su verdadera oferta, entendiendo que en la política, ya fuera humana o alienígena, las declaraciones iniciales eran a menudo posiciones de apertura en lugar de términos finales. Rosella los rodeó lentamente, su mirada analítica, evaluadora. Trueno observó su movimiento,
pero permaneció tranquilo bajo la mano de Oswin. En cambio, propongo esto. Te convertirás en mi consejero principal, con autoridad solo por debajo de la mía. Enseñarás a mi gente lo que has aprendido sobre la conexión en lugar de la conquista. Con el tiempo, cuando hayas demostrado tu sabiduría en el gobierno, como lo has hecho en la naturaleza, la promesa completa se cumplirá, propuso ella. Oswin consideró sus palabras cuidadosamente. No había buscado poder o dominio cuando comenzó este viaje, solo libertad y quizás un regreso a las estrellas y eventualmente a su hogar. Pero en los meses con Trueno, algo había cambiado dentro de él. Había encontrado un propósito aquí, una oportunidad para tender puentes entre mundos, para traer comprensión donde solo había habido miedo y control. Miró a Trueno, quien le devolvió la mirada con esos ojos inteligentes y ardientes. El lobo le había enseñado tanto como él le había enseñado a Trueno sobre la paciencia, sobre la fuerza que se encuentra en la confianza en lugar de la dominación, sobre la belleza de la naturaleza salvaje atemperada por la elección en lugar de rota por la fuerza. Eran lecciones que podrían beneficiar a este mundo, quizás a muchos mundos. Acepto su oferta, emperatriz Rosella, con una condición, dijo Oswin con una determinación tranquila. Dila, respondió Rosella, con una ceja levantada. Trueno permanece libre a mi lado, nunca más será encadenado ni forzado a luchar por entretenimiento. Su bosque permanece protegido, un santuario para su especie, declaró Oswin. Rosella miró al lobo, que le devolvió la mirada sin pestañear. Algo pasó entre la depredadora y la emperatriz, un reconocimiento quizás de espíritus afines que se habían encontrado con su igual de diferentes maneras. Será como dices. El bosque del norte será declarado terreno sagrado bajo tu protección y la de tu compañero. Sin casa, sin desarrollo, sin intrusión, sin tu permiso explícito, aceptó ella, asintiendo lentamente. Se volvió para dirigirse a la corte reunida, su voz resonando con autoridad. Sean testigos de este día, Oswin de la Tierra ha logrado lo que nadie creía posible. No ha quebrado el espíritu de Trueno, sino que ha encontrado una manera de comunicarse a través de los límites de las especies. Se erigirá como consejero principal del trono, su sabiduría guiará nuestro futuro, y el bosque del norte será declarado terreno sagrado bajo su protección y la de su compañero. El anuncio fue recibido con un silencio atónito, seguido de una ola de murmullos que se extendió por la multitud. Oswin sabía que no todos acogerían con agrado este cambio, que habría desafíos por delante. Algunos lo verían como una amenaza a las estructuras de poder establecidas, otros como una oportunidad para avanzar en sus propias ambiciones a través de la asociación con esta nueva influencia. La política, reflexionó, era su propio tipo de naturaleza salvaje, con depredadores y presas, territorios y alianzas, solo que expresados por diferentes medios. Pero había enfrentado peores desafíos y había sobrevivido. Con Trueno a su lado y la sabiduría obtenida a través de su viaje compartido, podría navegar por estas nuevas complejidades. Quizás lo más importante, podría traer algo nuevo a este mundo. Una comprensión de que la verdadera fuerza no proviene de la dominación, sino de la conexión, no de quebrar lo salvaje, sino de aprender su lenguaje. Cuando la ceremonia formal concluyó y la corte comenzó a dispersarse, Oswin se arrodilló junto a Trueno, pasando la mano por su pelaje estrellado. El lobo se apoyó en su toque, un gesto de afecto que habría sido impensable meses atrás. Hemos llegado lejos juntos, amigo mío. Ahora comienza nuestro verdadero viaje, dijo Oswin en voz baja. Trueno lo miró con esos ojos antiguos y sabios, luego presionó su enorme cabeza contra el pecho de Oswin en un gesto de confianza y lealtad que no necesitaba palabras. Juntos forjarían un nuevo entendimiento entre especies, entre mundos, no a través de la conquista o la sumisión, sino a través del respeto por el espíritu salvaje que vivía en todos los seres. Mientras salían de la sala del trono uno al lado del otro, Rosella los vio irse, un nuevo respeto en su mirada. Había ofrecido un planeta como premio, sin esperar nunca que fuera reclamado. En cambio, había ganado algo quizás más valioso, una nueva visión para su mundo, una construida sobre la conexión en lugar del control. El humano no había domado al lobo. Se había hecho amigo de él. Y al hacerlo, había cambiado no solo a la bestia,
sino la base misma de su imperio.